Bien, abra su Biblia en Hechos capítulo 9 y estaba pensando en el tema de la Pascua y no podíamos dejar de hablar de la Pascua, la resurrección de Cristo, pero quiero hablar de la resurrección ilustrado en la vida de una persona y en la vida del apóstol Pablo. Y veo aquí algo muy interesante en la vida de Pablo, pero quiero contarles una historia antes. Estaba leyendo esta semana en un libro y había un reportaje que habían hecho, una noticia que se dio en el Canadá. Y había un joven muy apasionado por el paracaidismo. Era un firme promotor del deporte del paracaidismo. Diríamos uno de esos locos del paracaidismo, ¿no? El hombre le encantaba tirarse en paracaídas y volar, y lo practicaba muchísimo también. Y él comenzó a filmar, esto hace ya 20 años atrás, y comenzó a filmar con una filmadora todas las piruetas que de abajo no se veían y que hacían los paracaidistas, y mostrando las cosas que se hacían. Entonces, era una pasión realmente que él disfrutaba, y era una pasión que quería compartir con todo el mundo, y las filmaciones y los canales de televisión que pasaban sus filmaciones, ¿no? Cada vez eran mejores, y era tal el entusiasmo que él tenía que sucedió algo una vez. Estaba en un avión y se tiró al vacío con la filmadora, pero ¿saben qué? Se olvidó el paracaídas. Es una historia real. Apasionado, sí, tenía una pasión loca, pero se olvidó el paracaídas. Y ahí terminó la historia, obviamente. Conclusión, la pasión no alcanza. La pasión no alcanza. Miren Hechos capítulo 9, un hombre apasionado. Un hombre apasionado. Una vida apasionada y desorientada, ¿no? Ahí estaba en la placa. Una vida apasionada, pero desorientada. Y justamente es la vida del apóstol Pablo. Miren, mientras tanto Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecían al camino, fueran hombres o mujeres. Otra de las versiones dice que él estaba respirando amenazas, respirando odio, ¿no?, por los cristianos. En el capítulo 7:58 también habla de esto, de esta actitud de Saulo. Y dice en el 58, el capítulo 7, y echándole fuera de la cárcel, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Ahí estaba Saulo consintiendo, como él lo va a decir después en el libro de los Hechos, con la muerte de Esteban. En capítulo 8, verso 1 dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a los hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Este era Saulo. Saulo estaba aquí en el capítulo 9, lo vemos con este trasfondo, ¿no?, ese trasfondo de su vida. Y vamos a ver un poquito más de él, ¿no? Él estaba, dice acá, en la versión Reina Valera y en la Internacional, las dos dicen respirando, ¿no?, respirando amenazas y respirando muerte. ¿Cómo es respirar amenazas? ¿No? Dice, como uno respira aire y se ventila y vivimos, pero él respiraba amenazas, y está hablando acerca de una actitud de extrema violencia. ¿Por qué hacía todo esto, no? También nos dice que buscó cartas, aquí en el versículo 1,
le pidió cartas, el versículo 2 dice, le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco, porque esto estaba bajo el imperio romano y Damasco es una de las ciudades más viejas del mundo que hay y está a 200 kilómetros al norte de Jerusalén y habían hecho un convenio en el imperio romano con las autoridades judías que ellos tenían una jurisdicción política, el imperio romano, y los judíos tenían una jurisdicción diríamos religiosa que trascendía las fronteras políticas. Por eso ellos podían ingresar por cuestiones religiosas en otros lugares que no eran de su área política. Y fue con estas cartas, se iba con estas cartas, queriendo entrar allí en Damasco para tomar a los cristianos, tanto hombres como mujeres lo señala, ¿no? Notamos algo más aquí interesante. Dice en el versículo 2 también, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, les trajese presos a Jerusalén. Va a las sinagogas, ¿por qué? Porque la iglesia primitiva, los primeros creyentes se congregaban, se reunían en la sinagoga, porque no había otro espacio. Más adelante en la historia, por más de 100 años, los creyentes se congregaban en las casas. Y hace poco veía uno de esos programas de historia en la televisión, un History Channel, donde hablaban de los restos arqueológicos de los cristianos primitivos, de los primeros cristianos, y hablaban de las catacumbas, y aún antes de las catacumbas, y mostraban los restos arqueológicos de las casas que habían sido utilizadas para cultos, para reunión, porque no estaba el concepto de iglesia, edificio, como nosotros conocemos hoy. La verdad es que iglesia quiere decir asamblea, quiere decir eclesia. La asamblea, la iglesia la hace la gente, no la hace el edificio. Después, por un montón de cuestiones culturales, se trasladó de la gente a lo que es un edificio. Mirá la iglesia, qué linda que es. Bueno, esto es un edificio. La iglesia es la gente. La iglesia se reunía en las casas, en las familias, y los restos arqueológicos muestran eso también. Pero aquí están más atrás, al principio. ¿Dónde se reunían los creyentes? En la sinagoga, no había otro lugar. Iban allá y en ese lugar hablaban de Jesucristo. ¿De qué hablaban? Del Mesías, de Cristo como Mesías. Y mostraban con las Escrituras que Jesucristo era el Mesías que estaba prometido en la palabra de Dios. Y ahí iba Pablo a buscarlos a ellos, ¿no? Pero con este fervor, esta pasión, dice en Hechos 26, este relato de Hechos 9 se repite 3 veces en el libro de los Hechos, en Hechos 22 y en Hechos 26. Y en Hechos 26, verso 5, dice, mejor leemos el verso 4. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra nación, viví fariseo. Viví fariseo. El Señor Jesús da unas palabras acerca de los fariseos. Acompáñenme en Mateo 23, 1 al 4. Y vamos a ver qué dice Jesús acerca de los fariseos. Muy interesantes las palabras de Jesús aquí. Mateo 23, 1 al 4. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Wow, ahí está. ¿Usted quiere saber que era un fariseo? Jesús le da la explicación. Están en la cátedra de Moisés. ¿Qué quiere decir? Enseñan la ley de Moisés. Entonces Jesús le dice, bueno, obedezcan la ley de Moisés. No le voy a decir que la desobedezcan, obedézcanla. Pero esta gente agregaba cargas que ni siquiera ellos
las cumplían. Que otros la hagan, pero no lo hacían ellos. Bueno, este era el perfil de este hombre, Saulo de Tarso, ¿no? Ahora, toda esta pasión que tenía Saulo, porque lo movía a él, movía a otra gente, buscaba las cartas, iba a buscar a los creyentes, los quería llevar a la cárcel. ¿Cuál era la intención? La intención de él era callar la voz de la iglesia, callar a los creyentes, ¿no? Toda esta pasión estaba nutrida justamente por la ley de Dios, como el mismo Señor Jesús dijo, los fariseos se sientan sobre la cátedra de Moisés. Estaba nutrida, estaba fortalecida, estaba alimentada por la palabra de Dios. Pero, conclusión errada, porque Dios en ningún momento, ni en la ley antigua, ni en la ley de Moisés, proponía hacer semejante cosa que estaba haciendo Saulo. No era la propuesta de la palabra de Dios. Entonces, estaba ausente en la conducta, estaba presente en la mente, pero estaba ausente en la conducta de la vida. Era una pasión, pero sin orientación. Una pasión fundada en ese conocimiento, una pasión egoísta, una pasión severa, una pasión desorientada. Yo veo que el rasgo sobresaliente de este pensamiento es: yo moldeo a Dios, yo lo modelo a Dios, yo lo modelo, yo hago a Dios a mí ver, según mi concepto. Y tenía tanto de Dios que no lo alcanzaba a llevar a la práctica. Entonces hacía un modelo de Dios muy personal. ¿Por qué lo hacía esto? Iba a perseguir a los cristianos, incluso consentía, dice aquí, respiraba muerte aún. O sea que si los llegaban a matar a la gente, el hombre estaba bien. Uno podría decir, bueno, este es un extremista de estos modernos que andan por ahí en el mundo, ¿no? La pasión, una pasión desordenada. ¿Por qué? Porque había modelado a Dios a su manera. Y yo veo que este pensamiento, sin este extremismo, ocurre en el día de hoy. Muchas personas viven hoy día con un modelo de Dios que lo han construido, aún con fundamentos de las Escrituras y con conocimientos. Me sucedió algo interesante la semana pasada. Estaba hablando con una persona que se sentó al lado mío en el avión, y era un chino, y hacía 20 años que estaba en Argentina. Y le digo, el hombre quería hablar, así que nos pusimos a hablar, y no fue fácil. Digo, ¿a qué se dedica? ¿A qué te dedicas? Comercio. Bueno, y me dice él a mí, ¿a qué te dedicas vos? Soy pastor evangélico. No entiendo. ¿Cómo le explico? Soy cristiano. No entiendo. ¿Cómo le explico? Jesús. Jesús. Buda. Y me empezó a explicar qué era Jesús, quién era Jesús para él. Y tenía un modelo. Fue muy difícil llegar a presentar el Evangelio, ¿no? Con la media lengua, y muy difícil. Y hablaba terriblemente, muchísimo. Pero yo veo las personas como modelan a Dios a su ver, a su forma de ver, a su modo, con fundamento o sin fundamento. El tema es tener un fundamento, pero lo que vamos a encontrar aquí en la palabra de Dios es tener un encuentro. Lo que cambia la vida y lo que permite un conocimiento verdadero de Dios es tener un encuentro personal con Él. Y justamente lo que vemos en la vida de Saulo aquí, que después fue Pablo, es esa pasión que él tenía por Dios, pero tenía un desorden total en su vida. Y él veía a Dios
de una manera, pero Dios estaba viéndolo a Saulo de otra manera. Y este perfil de desorientación, de confusión, de desconcierto que se ve aún hoy en día en muchísima gente en nuestra cultura, sin violencia, se manifestó también aquí en la vida de Saulo. Escuché una historia que puede ilustrar lo que voy a decir ahora, pero cuento primero la ilustración, la historia. Y esto es verídico. Me la contaron esta semana el autor de esta historia. Este hombre, Jorge Sánchez, un argentino de Santa Fe que vive en los Estados Unidos. Y él estaba yendo por una ruta hacia el sur, hacia Las Vegas precisamente. Y ya era de noche y entonces tenía un auto bueno, a él le gustan los autos, un auto como de 4.000 centímetros cúbicos, una máquina enorme que corre muy rápido. Y entonces él dijo, bueno, es de noche, llenó el tanque y una zona de desierto donde no hay nadie. Y se puso a andar en su auto. Velocidad máxima, 85 millas, 110 kilómetros por hora. Y él dijo, no, acá, 180. Así que puso el auto 180, iba 180 por la ruta. Y en la madrugada, y después ven por el espejo una luz que viene atrás, y la luz se le iba acercando. Y rápido venía la luz. Y él dijo, no me va a pasar, así que más rápido le dio. Pero era ya como una hora más que andaba. Y al final la luz se acercó. Y cuando la luz se acercó, prendió otras luces. Una luz azul y una luz roja. La policía. Listo. Paró enseguida en el medio del desierto, ahí a un costado. Dijo, acá no hay nadie. Bueno, la policía vino, le dijo, usted sabe que están en exceso de velocidad, se pasó la velocidad muchísimo, deme el registro. En el medio del desierto, la noche, y el policía fue para ver el auto, las condiciones del auto y todo. Dice, ¿usted sabe que estaba andando en una velocidad excesiva? Sí. Bueno, mire, le voy a decir una cosa, usted aquí no va a matar a nadie, porque no hay nadie. Esto es un desierto. Pero ¿sabe una cosa? Si usted sigue así, usted se va a matar. Y el policía le dijo, mire, yo lo seguí a usted para hacerle esta advertencia. Tome el registro y siga su camino. Y el hombre dijo, wow, ¿qué pasó? El policía le advirtió, corrió hasta él, lo buscó para hacerlo parar y para decirle y advertirle que si seguía así, se iba a matar. Y dijo, gracias. Y siguió su camino en la velocidad que tenía que seguir. Yo veo que este es Dios. Dios es así. Dios estaba en la vida de Saulo de esta manera trabajando. Saulo estaba en contra, queriendo agradarlo a Dios, y lo veía a Dios como un enemigo, veía a los creyentes como enemigos. Y Dios no es nuestro enemigo. Dios no es nuestro contrincante. Dios viene a nuestra vida porque quiere ayudarnos, quiere frenarnos, quiere parar la vida para decir, te estás equivocando, vas por mal camino, vas muy rápido, o vas equivocado, te vas por este lado, vas por el otro. Está mal lo que estás haciendo. Y Dios nos para, nos detiene y nos dice, bueno, ahora tenés que elegir. Él tenía que elegir o seguir a la misma velocidad o bajar la velocidad. ¿Se da cuenta? Este es Dios. Y por eso Dios se encuentra en la vida de Saulo, porque si lo dejaba a Saulo como estaba, iba a terminar mal. ¿Por qué iba a terminar mal? Porque la Biblia dice que todo lo que uno siembra cosecha. ¿Y qué estaba sembrando Saulo? Violencia, muerte, desorden. ¿Y qué iba a cosechar? Lo mismo. Entonces Dios viene, lo para, como a este hombre que conocí en Buenos Aires, y dijo, pare, cambia. Te paré para avisarte que si seguís así
vas a terminar mal. Y este hombre le dijo gracias y siguió su camino. Yo veo que el Saulo aquí llegó a comprender esta acción. Y esta acción de Dios en su vida la va a ilustrar con una palabra que la repite 90 veces en todas las cartas de Pablo, desde la carta mayor, que es Romanos, hasta la menor, Filemón, de la carta más grande hasta la carta más pequeña. 90 veces repite una palabra. ¿Saben cuál es? Gracia. No gracias, gracia. La gracia de Dios, el don inmerecido. ¿Por qué hizo lo que hizo? Por gracia. ¿Por qué ese policía corrió a Jorge hasta alcanzarlo? Por gracia, nada más. Esa es la gracia de Dios. ¿Por qué Dios vino a este mundo a mostrar su amor por nosotros? Por la gracia de Dios, porque no lo merecíamos, para nada lo merecíamos, pero porque Él nos amó y nos ama y nos quiere ayudar, nos quiere transformar la vida, se acerca a nosotros. Aquí lo vemos a un hombre con esta pasión tremendamente desordenada y vemos luego que Saulo de Tarso experimenta una transformación tremenda en su vida. En el capítulo 3 dice aquí, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosas te dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Y había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a sus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, poniendo sobre las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Bueno, hay muchas cosas interesantes aquí en este pasaje de las Escrituras. La transformación en la vida de Saulo de Tarso. Saulo tiene un encuentro con Jesús y es Dios que viene y le detiene, como alguien dijo, no le paró el carro. Bueno, lo detuvo, lo tiró abajo y lo estaba siguiendo el Señor y no lo dejó seguir más porque sabía que si seguía iba a morir con sus intenciones que tenía. Iba a destruir su vida, iba a arruinar su vida. Y viene el Señor Jesús aquí y le habla y Saulo cae al suelo y dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. No estás persiguiendo a estas personas, a los creyentes. En el versículo 3 dice,
En el versículo 2 dice, y les pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, le llaman los del camino a los primeros cristianos. No tenían un nombre definido, no se llamaban cristianos. Recuerden que después en Antioquía son llamados cristianos. Acá son llamados los del camino. Y también más abajo son llamados los discípulos. Son los términos que se utilizaban. Y Jesús le dice, Saulo, no estás persiguiendo a los del camino o persiguiendo a los discípulos. Me estás persiguiendo a mí. Estás persiguiendo a Dios. Gracias, hijo. Después de esta experiencia, Dios lo hace pasar por 3 días de tinieblas para que entienda lo que es la oscuridad y la falta de comprensión. Dios tiene propósito en todas las cosas que hace y Dios obra de distintas maneras con cada uno de nosotros. A Saulo le habló, a Saulo lo hizo caer del caballo, le habló, cosa que él entendió, porque los demás no entendieron las palabras que Dios le estaba hablando a Saulo, y estuvo 3 días en tinieblas, en oscuridad. Dios quería mostrarle a él lo que es estar en oscuridad, porque la Biblia dice bien clarito aquí, abrió los ojos, ¿no? Y cuando abrió los ojos se dio cuenta que estaba ciego. Eso nos muestra la condición en que estaba el mismo Saulo, una pasión desordenada en su vida. Y lo que había en su vida era tinieblas. Era tinieblas, confusión, extravío. Estaba tremendamente apartado y lejos de Dios. Ahora, lo que impactó la vida de Saulo justamente es la vida de Jesucristo, porque él había percibido todo esto. Los discípulos habían dicho antes, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído, no lo podemos dejar. Jesucristo resucitó. El apóstol Pedro, ¿qué había dicho? ¿Recuerdan en el templo? Les dijo, Jesucristo resucitó a este que ustedes le han dado muerte. Ese ustedes le han dado muerte llegó a las autoridades y todas las autoridades dijeron, pero nosotros somos acusados de una muerte. Y Saulo, como fariseo que era, él estaba en todo este ámbito, en todo este círculo. Y él sabía de todo esto, él sabía cuál era el mensaje central de los cristianos, que había resucitado él. Y ellos no podían aceptar esto. Pero cuando Jesucristo se encuentra con él, Saulo dice, es verdad, resucitó, es verdad, él vive. Y entonces, cuando le caen estas escamas de los ojos, es como caerle todo ese velo que le ocultaba la gracia y le ocultaba el conocimiento de toda la luz que él tenía del Antiguo Testamento, de la ley mosaica. Ustedes recuerdan que los 2 hombres cuando iban camino a Emaús en Lucas 24 y se les presenta a Jesús en el camino y los hombres le dicen, pero vos sos el único extranjero que no sabe de qué se trata lo que pasó. ¿Y Jesús qué les dice? Jesús comienza a explicarles desde Moisés y los profetas todo lo que había de padecer el Mesías. Yo me imagino que esa habrá sido una lección espectacular. ¿Quién no habrá querido estar ahí al lado de Jesús y Jesús enseñando la ley, los profetas, a Moisés y hablando de él mismo? ¿Verdad? Ahora, todo eso lo sabía Saulo, pero no tenía la luz. No tenía la luz. No tenía la luz de Jesús. Jesús explicó también a partir de Moisés y la ley y los profetas.
¿Y cuál fue el resultado? Aquellos 2 hombres que estaban allí, y Jesús, cuando tomó el pan, lo partió, se fue. Y ellos, llenos de gozo, dice la Escritura, volvieron a Jerusalén y le contaron a todos: vimos al Maestro, resucitó. ¿Qué le pasó a Saulo? Lo mismo, de otra manera, pero le pasó lo mismo. Tuvo un encuentro con el Señor Jesús. Y a él le cayeron las escamas que tenía, dice la Biblia aquí, como escamas que le cayeron de los ojos. Es que él comenzó a ver y pudo entender todo lo que la ley y los profetas hablaban de la persona de Jesús. Él conocía todo eso, muchísimo conocía. Ustedes saben que en los más fieles en la palabra, en las escrituras de los judíos, memorizan grandes partes del Antiguo Testamento de memoria. Leía por allí en una historia que cuando hacen el Bar Mitzvah, los chicos toman su edad madura, a los 12 años hacen esa ceremonia tan especial, y entonces le dicen al chico de 12 años: bueno, puedes recitar un salmo, recítanos un salmo. Bueno, dice el muchacho. ¿Y saben qué recitó? El Salmo 119. 150 versículos. Y lo dijo así, y todos escuchando, ahí estaban, le habían pedido que diga un salmo. ¿Cuál diría usted? Interesante, ¿eh? ¿Por qué? Porque ellos estaban... Es algo que está ligado al corazón hebreo, al corazón de la palabra de Dios. Y Dios les dijo: guarden la palabra en su corazón, en su mente, guárdenla, guárdenla. Y ellos conocían la palabra. ¿Pero qué le faltaba a Saulo? Le faltaba luz. Se le cayeron las escamas, vio y dijo: ahora sí, Jesús es el Mesías, resucitó y Él vive. Y ahí experimentó la transformación de su vida, ¿no? La muerte y la resurrección de Cristo fue el impacto más grande en la vida de Pablo, porque en ella se encierra el acto más grande que Dios pudiera haber hecho a favor del hombre, y todo por amor a nosotros. Esto es la gracia de Dios. Por eso el apóstol Pablo después dice estas palabras: yo les transmití a ustedes lo más importante, lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Y por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo, pues yo soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol, después de haber perseguido la iglesia de Dios como lo hice. No se olvida Pablo de lo que había hecho antes, pero no vive de lo que había hecho antes. Eso no era la carga de su vida, de su corazón, porque él había experimentado una transformación de vida, un cambio de vida. Es que en la vida necesitamos nosotros acudir al Señor y dejar que Dios haga esos cambios que solamente Él puede hacer. Dios transforma las vidas, Dios le da valor a la vida, Dios le da riqueza a la vida, pero solamente Él lo hace. No son los logros, no es la pasión, no es el conocimiento, es la gracia de Dios, es Dios obrando en el corazón del hombre. Y fíjese cómo termina este relato de las Escrituras aquí, en el versículo 20 y 22. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes.
Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Yo veo aquí un cambio enorme y repentino, tremendo el cambio. ¿Cómo puede ser que una persona, bueno, como Saulo, enseguida, dice en el verso 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas? Dios le dio un sentido a la vida de Saulo. Noten que cuando Ananías no se anima a ir a la calle a la derecha allí en Damasco, que por lo que leí la calle sigue estando hasta en el día de hoy en Damasco. La ciudad sigue y por supuesto la calle esa, por la tradición dicen que se llama a la derecha, y está allí en Damasco. Y la casa de Judas, bueno, también dicen que hay una casa que se llama Casa de Judas en este momento, así que puede hacer un viaje y verlo allí en Damasco. Pero Ananías, que tuvo temor de ir, pero Señor, dice, esta persona viene persiguiéndonos, viene con las cartas, con los documentos. Sabían todos, no había celular, no había internet, pero la gente sabía todo igual. La gente sabía todas las cosas. Pero Ananías va, y Ananías, cuando Dios le habla, dice, heme aquí, Señor. Interesante, ¿no? Como él responde inmediatamente, Señor, acá estoy. ¿Qué querés que haga? Y quiero que hagas una tarea muy especial. Vayas a la casa, en la calle tal, en la casa de Judas, y vas a ver allí a un Saulo que ora. Una de las características de una persona cuando experimenta la salvación y experimenta el cambio de vida es que ora. Y es una de las primeras señales de vida, ¿no? Ora. Es una de las primeras señales de vida de una persona cuando el niño nace y sale al aire y ¿qué hace? Respira. Si no se ahoga, se muere inmediatamente. Respira. La respiración, el aire es nuestra vida. La oración es nuestra vida como creyentes. Aquí lo tenemos a un creyente orando, buscando a Dios. Esos 3 días habrán sido 3 días de retiro espiritual, ¿no? Para Saulo. Pero una vida apasionada, pero ahora orientada. Una vida apasionada y orientada. Dios hizo de este hombre, de un desorden en su interior, un desorden en su vida, un hombre excelente, un hombre útil, un hombre que Dios podía utilizarlo y que sea de bendición para su pueblo, para la gente, para otros. Inmediatamente comenzó a predicar a Cristo. Y dice en una de las versiones, la predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa. Y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. Automáticamente, cuando le cayeron esas escamas de los ojos, o sea, tuvo luz espiritual en su corazón, él pudo ver todo lo que el Antiguo Testamento testificaba y hablaba de Jesucristo. Esas son las escamas que le cayeron y esa es la luz que él tuvo. Y entonces él tenía tremendos fundamentos y argumentos para hablar de Jesucristo. ¿Sabe? Eso es lo que hace Dios en la vida. Y uno piensa que está andando bien en la vida. ¿Cómo va tu vida? Y bien, va bien la vida. Ajá. Pero sin embargo, estás en situaciones conflictivas, estás en situaciones con problemas, estás en situaciones que no te dan paz. Y vos decís, ¿qué me está pasando a mí? ¿No? ¿Qué me está pasando? Y uno puede pensar como vivía Pablo, estoy haciendo bien la vida, estoy llevando la vida bien, pero bien equivocada estaba llevándola, bien equivocada. Pero la luz le trajo luz. La luz de Cristo le hizo ver lo que estaba mal en su vida. Y por eso necesitamos luz de Dios nosotros, comprensión, discernimiento, entendimiento. Y eso es la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Para eso Dios nos da el Espíritu Santo, porque Él viene a nuestra vida y a nuestro cuerpo
como Pablo lo dice en las Escrituras, nuestro cuerpo, o vuestro cuerpo, dice la Escritura, es templo del Espíritu Santo de Dios. Dios nos habla, nos enseña, nos trae luz, nos dice, esto no te conviene, esto no es sano, este es el camino, yo tengo un propósito de vida para vos. Está en nosotros escuchar al Señor. La luz de Dios es nuestra luz para la vida. El cambio fue tan grande en la vida de Pablo que observen en el verso 13, capítulo 21, verso 13. Él está en una situación de crisis ahora. Él está siendo perseguido. Ahora él está siendo discriminado, podríamos decir. Ahora él está en una situación de crisis, en una situación problemática. Antes él ponía a los otros en la crisis, ahora él está. Y él responde con el verso 13, pero él les dijo, ¿por qué todo este llanto? Me parte en el corazón. Yo estoy dispuesto no solo a ser encarcelado en Jerusalén, sino incluso a morir por el Señor Jesús. ¿Qué hacía un tiempo atrás? Él estaba dispuesto a matar, si podía, al mismo Señor Jesús. ¿Y ahora qué hace? Él está dispuesto a morir por el Señor Jesús. Yo lo que veo es un cambio tremendo en la vida. Enorme el cambio, ¿no? Dios le da un nuevo sentido a la vida. Fíjese en Hechos 26, cuando él habla acerca de su testimonio, el cambio que Dios hace en la vida. Hechos 26, versículo 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies. Es Pablo que está hablando aquí, ¿no? De él mismo. Porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Lo que Pablo está diciendo ahora es justamente lo que le pasó a él. Él está diciendo, Dios me puso a mí para que abra los ojos, para que se conviertan las tinieblas a la luz. Y eso es lo que le pasó a él. Hasta aún literalmente, porque él cuando abrió el ojo, dice la Biblia que no veía nada, estaba ciego. ¿Y quién lo hizo ver? Dios. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de esas tinieblas espirituales, para que tengan la luz de Dios en el corazón. De la potestad de Satanás a Dios. Él pudo ver que toda esa pasión que él tenía, por más que estaba fundada en las Escrituras, fundada en el conocimiento, no era nada delante de Dios. Y era Satanás que estaba detrás de toda su vida, y no era Dios que estaba atrás de toda su vida. Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y Pablo se dio cuenta que solamente Cristo, que murió y resucitó, es el que perdona los pecados y el que da verdadera herencia. Todo esto él lo pensaba tener a través del conocimiento de la ley, del cumplimiento, del legalismo, de la ortodoxia, pero se dio cuenta que nada de eso venía por allí. Solamente una relación personal con Dios producía cambios. El único que puede hacer una diferencia y un cambio y una transformación de vida es Dios. ¿Lo crees? Yo te desafío a que tomes una decisión en tu corazón si no lo has hecho aún esta mañana. Y puedes decir, Señor Jesús, entra en mi corazón, entra en mi vida, transforma mi vida. Estás yendo por un camino en alta velocidad y Dios te para decirte, pará, te vas a matar. Pará. Por amor, te detengo. Pará. Pero Dios te dice algo más. He muerto en la cruz por vos para ser tu Salvador. Y está en vos tomar la decisión. Él resucitó, Él murió y resucitó para ser el Señor y ser el Salvador.
Simplemente tenemos que ir a Dios y decirle, Señor, entra en mi corazón. Quizás uno se preocupa por, bueno, ¿qué voy a hacer después? ¿Cómo voy a arreglar esto? ¿Cómo voy a arreglar? No te preocupes cómo vas a arreglar las cosas de la vida, porque lo que necesitas es luz y no la tenés ahora. Lo que necesitas es luz y Dios te da luz. Él es el que da luz al corazón, perdona el pecado y te da luz para entender cómo resolver los líos de la vida. Dios te da luz, pero tenés que dejarlo a Él. Sí, Señor, te recibo. Sé mi Salvador, sé el Señor de mi vida. Hoy podés aceptar a Jesús como tu Salvador personal. Podés estar muy apasionado de tus proyectos, pero si el Señor está afuera, estás en problemas. Puedes tener mucha pasión por muchas cosas, pero si el Señor está afuera, estás en problemas. Deja que el Señor esté en tu corazón, adentro de tu corazón. Y Dios va a venir y va a perdonar tus pecados, ayudarte, levantarte en tu vida personal, en tu familia, en tu trabajo, en tus relaciones, en todo momento. Dios viene para sanar nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Y justamente este es el evangelio que queremos compartir. Queremos compartirlo en este fin de semana, en especial porque el calendario nos habla acerca de Jesús que murió y resucitó y Él es el Señor. Y vamos a hablar de eso. Y vamos a salir al barrio también a hablarle a la gente, a invitar a la gente para que la gente pueda escuchar la palabra de Dios. Y vamos a salir juntos. Y el día viernes y el día sábado a las 5:30 de la tarde vamos a estar aquí para salir y para invitar y para llegar a otras personas, que también las personas queremos que conozcan a Jesús. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer con Jesús hoy? Quizás usted necesite esa luz de Dios en su corazón. Yo le animo esta mañana a que no se vaya de aquí. Jesucristo murió y resucitó por amor a usted. Acepta a Jesucristo como su Salvador y será su Salvador personal en la vida y le dará luz, que es lo que todos nosotros necesitamos, luz para vivir. Y gracias a Dios porque nos da la luz, gracias a Él. Vamos a orar. Y si hay alguna persona en esta mañana que aún no tomó la decisión más importante de la vida, hágalo en este momento. Ahí donde usted está, dígale, Señor Jesús, entra en mi corazón. Señor, gracias por esta mañana, por este tiempo juntos, por el ejemplo en la vida de Pablo. Y gracias, oh Dios, porque tú vienes a nuestra vida, aun cuando no lo merecemos, no lo esperamos. Señor, tú viniste a nuestras vidas y nos mostraste tu amor. Y yo te ruego por cada uno de los que estamos aquí. Tú nos conoces y conoces el corazón y conoces hasta lo más profundo de nuestro ser. Gracias, Señor, porque nos amas. Aun cuando nos conoces en lo secreto del corazón, nos amas. Señor, queremos que tú gobiernes en nuestras vidas, que tú reines, Señor, con soberanía, con autoridad en nuestras vidas. Gracias porque tú eres el Señor, Señor, y tienes planes y propósitos más allá de lo que nosotros podemos entender. Gracias, Dios. Señor, gracias porque nos amaste. Y te ruego por aquellas personas que aún no han tomado decisión, que en esta mañana puedan tomar la decisión más importante en sus vidas. Gracias porque viniste al mundo por amor a nosotros. Moriste y resucitaste, Señor, por amor a nosotros y nos das salvación por amor a nosotros. Gracias porque tú eres el que ordena, Señor, nuestros líos. Gracias porque tú ordenas nuestra vida, Señor. Gracias porque lo haces. Te amamos a ti, Señor Jesús. Gracias por tu presencia, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga
y permitamos que Dios haga cambios en nuestras vidas, como lo hizo en la vida de Saulo, y seguramente que Dios tiene que seguir haciendo cambios en cada uno de nosotros, ¿verdad? La Biblia dice que Dios es el único que no cambia, Él es el mismo hoy, ayer y siempre, siempre. Dios es el mismo, pero tú y yo sí debemos cambiar. Que Dios te bendiga.